Buenas, mi nombre es Luis Alberto y voy a hablar en relación a los circuitos de corriente alterna RL, RC y RCL en serie. Entonces, estos circuitos podemos definir como son circuitos de corriente alterna, que son fundamentales en la electrónica y la electricidad, ya que estos nos permiten el transporte eficiente de energía y son la base del funcionamiento de muchos dispositivos actuales. A diferencia de los circuitos de corriente continua, estos se caracterizan porque tienen donde la corriente y el voltaje son constantes, además de que en los circuitos de corriente alterna, estas magnitudes varían sinusoidalmente con el tiempo, cuando en un circuito de corriente alterna se introducen componentes como las resistencias, la inductancia y las capacitancias. Estos aparecen fenómenos como el desfase entre voltaje y corriente, la independencia y la resonancia. Estos efectos son esenciales para el diseño de filtros, transformadores, motores y sistemas de transformación de energía, que son, digamos, algo primordial hoy en día. Entonces, los tipos de circuitos podemos definirlos como los RL, que son compuestos por una resistencia y una bobina. Entonces, ya como esto, podemos ver que Son, estos también se caracterizan porque tienen un tipo de energía eléctrica en la que el flujo de carga cambia de dirección. Algunos de los puntos más importantes son, por ejemplo, la fuente de la corriente alterna, que es el voltaje sinusoidal, y aquí podemos apreciar su fórmula, la frecuencia angular, la fase, la impedencia, que es la posición total del flujo, la corriente alterna, la reactancia, la ley de Ohm y la corriente, que es común a todos los elementos de la serie. Entonces, como componentes de elementos pasivos, podemos definir la resistencia, como antes mencioné, que se disipa la energía, que es el efecto Joule. Y aquí podemos apreciar la fórmula, que es inductancia por resistencia y el voltaje y corriente en fase. El inductor, que almacena energía en campos magnéticos, y aquí podemos apreciar su fórmula. Y el capacitor, que almacena energía en campo eléctrico, y aquí podemos apreciar su fórmula. Entonces, como estábamos hablando antes, vamos a hablar de los circuitos RL. Estos circuitos, sobre todo podemos hablar de ellos, de que son resistencias más inductancia en serie, donde es compuesto por una resistencia y una bobina. La inductancia introduce un desfase haciendo que la corriente se rehace respecto al voltaje. La impedancia, como podemos apreciar, es esta fórmula que podemos ver donde XL es igual a WL, que es la reactancia inductiva. Y estas tienen, por ejemplo, aplicaciones para filtros, motores, bobinas, entre otros. Ahora vemos los circuitos RC en serie. Estos están formados por una resistencia y un capacitor. El capacitor causa que la corriente se adelante al voltaje, y la impedancia total es la fórmula que nosotros apreciamos, la cual es como una reactancia capacitiva. Estos tienen como aplicaciones para otras funciones como los filtros, motores, entre otros. Los circuitos RLC, estos tenemos de que son circuitos que es la combinación de todo lo anterior, o sea, la resistencia, la inductancia y la capacitancia, y presenta un comportamiento más complejo con posibilidades de fenómenos de resonancia, ya que donde podemos apreciar XL es igual a XC, y la impedancia es la fórmula que se ve acá, que es Z igual a raíz de la resistencia al cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Esto también tiene en común la resonancia. La resonancia, para que se cumpla, tiene que tener condiciones como XL igual a XC, XL igual a XC, una frecuencia de impedancia mínima, y contiene diferentes aplicaciones.
Ahora, hablamos de los diagramas factoriales. En esto podemos apreciar que los RCL son en sí con un triángulo con BCBC, o sea que sería la hipotenusa igual, hipotenusa y con la horizontal. Los RC son triángulos rectangulares y los RL son rectángulos rectangulares, pero de una forma vertical hacia arriba, mientras que los RC son hacia abajo. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, podemos decir que estos circuitos son esenciales para entender la respuesta de sistemas electrónicos a diferentes frecuencias y tienen aplicaciones en electrónica, telecomunicaciones y sistemas de potencia. Entonces, este mapa conceptual se vieron todos los puntos relevantes que ellos tienen desde su fórmula, cómo cada uno de estos se ejerce en sí y las funciones que pueden implementarse, además de las aplicaciones que estos contienen. Gracias.